Mi nombre es María Cano, soy artista plástica, vivo aquí en Bogotá y llevo trabajando con la cerámica más o menos 5 años. Aprendí de la mano de un tornero maravilloso de Guatavita y desde que conocí la arcilla no quise volverme a soltar. Hace como más o menos 1 año y medio tuve la oportunidad de viajar con unas personas de Medellín y los viajes que organizan se llaman Al Borde. Buscan en distintas partes de Colombia personas expertas en algún oficio, en algún conocimiento y hacen como una especie de viaje educativo, experiencial alrededor de un tema. El año pasado era con cerámica ancestral, aprendiendo de la mano de las mujeres de Juana Sánchez el oficio de hacer tinajas. Juana Sánchez es un corregimiento que queda en la vereda de Atillo de Loba, se llama. Esto es uno de los brazos que tiene el Magdalena, muy cerquita de Mompox, en la depresión momposina. Y es un lugar en donde no ha llegado ni lo bueno ni lo malo, digamos, como del progreso. Se ha congelado un poquito en el tiempo y gracias a eso también se ha mantenido viva pues la técnica del rollo tinajero, que pues yo le digo así, no sé si específicamente pues técnicamente se llame así, pero se llama rollo tinajero para mí porque es a partir de un rollo se construyen las tinajas que conocemos hoy en día y que pues se han usado por cientos de años para almacenar agua. Aún hoy en día hay unas mujeres que la usan esa técnica para construir los objetos que hacen. Hola, mi nombre es María Cano y hoy vamos a hacer una reinterpretación de una vasija precolombina a partir de una técnica que aprendí maravillosa en Juana Sánchez Bolívar. Es la técnica del rollo tinajero, que permite construir cosas muy grandes muy rápidamente, únicamente con las manos como herramientas. Los materiales que necesitamos es entre más o menos 2 y 8 kilos de arcilla, dependiendo del tamaño de la vasija que quieran hacer. Necesitamos un platico como este, ojalá pues que tenga una curva y una base de donde pueda girar, porque aquí va a ser pues nuestro molde o nuestro torno, y un pedazo de totumo o de cuchara o de plástico. Ellas en Juana Sánchez particularmente cogen un totumo, le sacan un pedacito y esto que llaman ellas cuchara es lo que usan al final para pulir. Entonces cualquier cosa que encuentren en su casa que tenga un filo recto para pulir está perfecto. Bienvenidos, que disfruten. Entonces lo primero que vamos a hacer en este momento es agarrar un trozo de arcilla más o menos que nos quepa dentro de las manos, ¿cierto? Cada quien tiene manos muy diferentes, entonces muy probablemente todos agarraremos distintas cantidades, pero es un pedazo que te permita manipular fácilmente la arcilla y que te quede fácil, digamos, como moverte alrededor de ella. Hacemos una especie de choricito. En esta técnica, pues obviamente siempre hay que amasar muy bien. En esta técnica lo que nos permite amasar un poco menos es que como estamos únicamente trabajando con las manos y la arcilla, vamos a estar muy conscientes de cualquier burbuja, cualquier piedrita, cualquier cosa que encontremos en la arcilla, la vamos a retirar o vamos a reventar la burbuja. Entonces lo primero es pues amasar un poco para hacer nuestro primer choricito. Esta técnica pues es muy mágica porque a partir de un punto inicial en la mano, en el centro de la mano, vamos a ir tejiendo en espiral el barro alrededor de la mano como base. Y esto es muy similar a lo que sucede en la construcción de sombreros, de mochilas, tanto pues como de cualquier región del país. Todas empiezan a tejerse en un punto central, en un eje central que se va tejiendo alrededor de sí mismo. Esta forma de construcción habla mucho pues como no sé, a mí me hace pensar mucho como en el hilo de pensamientos que tenemos siempre en la mente, ¿cierto? Y cómo eso va quedando plasmado
en las piezas que hacemos. Entonces lo primero que vamos a hacer, luego de que ya tenemos muy bien amasada nuestra arcilla, el choricito, nos humedecemos un poquito la mano, no mucho, ¿cierto? Como que apenas quede solamente brillantica. Es más, ahí me la humedecí más de la cuenta. La mano, el rollo, el dedo un poco humedecido, y vamos a tratar de empezar a hacer presión con la mano derecha sobre la mano izquierda, girando la arcilla en espiral, ¿cierto? Para que nuestro eje principal o eje inicial empiece como a desplegar esa espiral que va a ir construyendo la base, digamos, de nuestro objeto. Entonces, a partir de este movimiento medio como circular de la muñeca y la presión contra esta parte de la palma de la mano, vamos a ir tejiendo pues como esta espiral inicial, que es lo que nos va a permitir, digamos, como la base principal de nuestro objeto. A medida que vamos, digamos, como agrandando nuestra base, nos aseguramos pues de que todas estas imperfecciones se vayan cerrando o sellando para que ahí no queden burbujas de aire, ya sea con el dedo, puede ser con esta parte del dedo, puede ser con esta parte de la mano. Lo importante es que empecemos a trabajar muy pulido para que aseguremos de que no nos vayan a quedar burbujas por ahí. Esto lo seguimos trabajando en la mano hasta que, digamos, que la circunferencia de la base esté igual a la circunferencia del plato. Cuando ya la circunferencia de nuestra pieza llegue a la circunferencia del plato, ya soltamos la base de nuestra mano y seguimos en el platico. Entonces, seguimos con nuestra arepita, la misma situación, nuestro choricito, el dedo un poquito humedecido y movimientos circulares de la muñeca en presión contra la otra mano, para que esta nueva arcilla se adhiera a la base anterior que habíamos ya construido. Este pedacito me sobró, terminé el círculo y este ya lo puedo reciclar con el siguiente, pues para el siguiente. Entonces, tercer rollito, dedo humedecido. Voy a hacerlo un poco más despacio para que puedan ver cómo es ese movimiento. Esta es la parte de la mano izquierda en donde yo voy a hacer la presión, ¿cierto? Y yo voy a ir girando la mano en este sentido. Y a medida que voy girando la mano, voy dejando un rastro de arcilla sobre la base. Entonces, la idea de la presión es que vamos a ir sintiendo qué tan grueso nos está quedando ese rollo de arcilla. Lo ideal es que nos va quedando parejo, o sea, todo el grosor del rollo que vamos dejando debería ser similar, ¿cierto? Para que las paredes no vayan a quedar en un lado muy delgadas, en otras muy gruesas, porque eso puede afectar la pieza en el momento de secado o de cocción. Entonces ahí ya tenemos, digamos, nuestra base del tamaño del platico. El plato depende de la pieza que vayamos a hacer, puede ser más chiquito, más deforme, más grande, depende, ¿cierto? Porque entonces, claro, una forma más grande, más ancha o un plato más ancho te va a permitir abrir la boca un poco más. Estos platos más delgados te va a permitir alargar la figura un poco más. Este plato nos va a permitir abrir un poquito y además después elevarla, o sea, subirla a una altura importante. Pueden, si quieren, agarrar la arepita o la base y la pueden palpar y así se van a dar cuenta del grosor que hay en la arcilla, ¿cierto? Entonces, una vez ya tenemos nuestra arepita del tamaño del plato,
Volvemos a lo mismo, aquí cambia un poquito, digamos, como la posición y la postura de las manos, pero la técnica es exactamente la misma. Esta mano va a ser como de torno, digamos, como de lo que impulsa el movimiento circular del plato, y la otra va a seguir haciendo el mismo movimiento circular de la muñeca. Nos humedecemos un poco el dedo. Y aquí vamos a tratar como de empezar a construir nuestra pared, ¿cierto? Entonces con los dedos de la mano izquierda yo voy haciendo un poquito de presión para que la arcilla vaya elevándose, ¿cierto? Ya no queda como una arepita, sino que ya vamos a empezar la tridimensionalidad. Listo, entonces cuando ya tenemos nuestro primer rollo de pared, que es la unión entre nuestro piso y la pared, vamos a hacer un pequeño refuerzo interno, que es donde se va a recibir, digamos, como todo el peso de las paredes que vamos a construir a continuación. Entonces este pequeño refuerzo que le vamos a poner interno a nuestra pared, lo hacemos por dentro, pero de la misma manera, ¿cierto? Entonces el dedo índice va dejando un rastro de arcilla de nuestro rollo que tenemos en la mano, va dejando un rastro, digamos, como en el vértice o en la unión entre la pared y el piso de la pieza. Como les decía, a mí me gusta ir trabajando, pues como ir puliendo a medida que voy avanzando. Ellas en Juana Sánchez lo hacen de una manera un poco distinta porque ellas elaboran todos los rollos de un solo tirón, por así decirlo, y luego hacen la pulida. Yo he encontrado que para mí es más sencillo hacerlo a medida que voy, así me demoré un poco más, me quita un poquito de trabajo al final porque a medida que va subiendo la pieza pues se hace más difícil llegar a estos lugares más internos, digamos, de la vasija. Entonces ya una vez tenemos ese refuerzo, si ven está un poco más grueso acá, que eso ya nos va a permitir elevar las paredes un poquito más. Vamos a continuar trenzando de la misma manera, mano izquierda se apoya sobre la pared y la mano derecha va dejando el rollito adherido a nuestro rollo anterior. De nuevo, muy importante que vayamos siempre como midiendo la cantidad de arcilla que vamos dejando para que nuestras paredes todas tengan el mismo grosor. Y no sean irregulares porque eso en el secado puede generar rajas y en el horno puede generar fracturas. Si les pasa esto que me pasó a mí, que se me acabó el rollito antes de terminar el círculo, no pasa nada, cogen otro poquito de arcilla, vuelven y se humedecen el dedo, la mano y retoman donde dejaron. Listo, entonces tenemos nuestro segundo rollo de pared montado y vamos a continuar. Este es un proceso pues de repetición, obviamente como todo, y así parezca muy difícil al principio, yo les recomiendo que no se desanimen, pues como todo es cuestión de práctica, no es tan difícil como parece. A medida que uno como que va sintiendo el diálogo entre las manos y la arcilla, uno también va entendiendo cómo es la fuerza que uno tiene que hacer, qué tanta fuerza tienes que ponerle, en dónde tienes que poner las manos. Lo importante es que estén muy dispuestos a escuchar y a observar ese contacto de la mano con la arcilla, porque eso es lo que les va a dar la información, por ejemplo, del grosor de la arcilla, si les está quedando bien, de si están quedando burbujas, y ya a medida que se va complejizando la forma, si la vamos a anchar, si la vamos a adelgazar, pues vamos a necesitar tener mucha conciencia de cómo hemos elaborado nuestro objeto. Entonces, a medida que vamos construyendo y creciendo las paredes, vamos haciéndole un poquito de presión a la unión para que pues, la arcilla se vaya asentando, ¿cierto? Y ahí va quedando nuestra trencita. Cogemos un poco más de arcilla y este proceso lo vamos a seguir repitiendo. Ellas pues claramente tienen una destreza mucho más avanzada que la mía, tienen una experiencia de toda la vida,
Entonces este proceso que para mí puede tardar, no sé, 2 días, para ellas seguramente ellas harían esto muchísimo más rápido. Así que no se desesperen, vayan despacito y con paciencia sobre todo. Entonces repito, mano izquierda va soportando el peso que le vamos a poner con la mano derecha, y en esa unión entre la mano derecha y la mano izquierda y la arcilla es, digamos, donde se define el grosor de las paredes que vamos dejando, ¿cierto? De todas maneras, en esta técnica es muy importante que tengamos en cuenta que esto empieza en un cilindro, pero muy probablemente no se va a quedar cilindro, sino que vamos a ir anchando la boca. Para que se pueda ir anchando la boca, entonces las paredes no pueden ser muy delgaditas, porque claramente la arcilla va a necesitar expandirse para abrirse, entonces el material va a salir de la cantidad de rollo, pues del grosor, digamos, del rollo que vayamos dejando. Entonces esto ya lo van a ver más adelante y se va a hacer más evidente cuando lo vean. Listo, entonces continuamos. Ya como pueden ver, yo he ido puliendo y uniendo cada capa de rollo que he ido poniendo, y le vamos haciendo como un poquito de presión a las paredes para que la arcilla se vaya asentando. Muy importante esa parte. Entonces continuamos con el mismo proceso todo el tiempo. Nuestro rollo, nuestro dedo índice humedecido, la palma de la mano izquierda va recibiendo la fuerza que le vamos dejando con la mano derecha. Es importante pues resaltar que la arcilla que usan en Juana Sánchez para esta técnica es una arcilla que está pues en una cantera, en una montaña, pero está muy cerca del río y tiene muchísima arena. La arena lo que hace es que le da mucha estructura a la arcilla, lo que permite hacer cosas muy grandes, porque entonces se sostiene de una manera más firme, digamos. Esta no tiene tanta arena, pero de todas maneras permite, porque tiene mucha plasticidad, permite igual construir muy bien. Como no vamos a hacer un objeto tan grande, no importa que no tenga tanta arena. Como pueden ver, yo sí amaso cada vez que cojo para un nuevo rollito, pero la amasada no es, digamos, como la tradicional amasada para torno o para, digamos, placas, que tiene que quedar muy pulida de burbujas y de piedras. Aquí obviamente también es muy importante que saquemos las burbujas y las piedras, pero al tener la arcilla dentro de las manos en estas proporciones es mucho más fácil encontrar las burbujas. Y a medida que yo voy haciendo esta presión acá, las burbujas van saliendo por sí solas. Si ven, aquí salió una. Entonces el amasado pues es muy importante, pero digamos que en este caso no tiene que ser tan riguroso. Sobre todo si están pues alertas a encontrarlas y a identificar y a reventarlas. Acá, como ven, me faltó un pedacito, no pasa nada si les pasa eso. Entonces uno coge un rollito más chiquito y donde terminó el anterior haces como un montado ahí y continúas hasta arrastrar y cubrir toda la superficie. Dependiendo de la forma que vamos a hacer, entonces uno sigue subiendo el cilindro hasta donde lo necesites, o si lo que quieres es hacer una cosa más ancha, digamos como de boca más abierta, como los objetos que hemos visto pues en el museo también, lo que hacemos es dejar un cilindro un poco más bajito que nos permita expandir la arcilla hacia afuera y después se cierra, después de ya abrirlo un poco. Yo ya les voy a ir mostrando cómo. Vamos a hacer 3 rollos más de este cilindro y ya después lo empezamos a transformar. Entonces continuamos con la misma técnica, dejando nuestros rollitos lo más simétricos y parejos en grosor que podamos. Y como esta boca yo la voy a abrir,
los siguientes 2 rollos que voy a hacer, los voy a hacer mucho más anchos, más gruesos, porque necesito más material que me permita abrir muy bien la boca. Entonces en este punto yo ya sé, obviamente con previa diseño, uno ya pues como que va sabiendo cómo tiene que ir construyendo la pieza. Entonces es muy importante que antes de empezar tengan claro como qué es el objeto que vamos a hacer. Aquí vamos a hacer como una especie de vasija, urna, ánfora. Entonces lo que les decía, voy a dejar los siguientes dos rollos mucho más gruesos para poder abrir la boca. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Pues como pueden ver, hasta ahora herramientas las más importantes, las manos. Lo más importante de todo es que estemos muy atentos a lo que está pasando entre nuestras manos, porque es ahí donde está dejando como el rastro, digamos, como el material, nuestras manos en el material. Entonces, y eso pues va a afectar definitivamente el resultado. Entonces, mucha conciencia de la fuerza, del movimiento. Si ven pues este trazo que deja mi dedo al hacer el giro, es muy importante. Y lo que estoy haciendo aquí es simplemente como lo mismo que hacemos más abajo, es como haciendo un poquito más de presión en las uniones entre los rollos para que se peguen un poquito más. Esto en Juana Sánchez, en 15 minutos, en el calor tan impresionante que hace allá, ya estaría seco y ya estaría listo para trabajar. Esta parte, antes de transformar el cilindro inicial, es importante que esta estructura ya haya cogido un poquito de consistencia y de peso. Entonces, si pueden dejar secar esto, no sé, mediodía, en Bogotá obviamente pues es más lento, de pronto, no sé, en Cali y en Barranquilla y en Santa Marta lo pueden tener más fácil. Pero sí es importante que no se seque demasiado, pero tampoco que esté tan húmedo para poderlo manipular. Entonces vamos a dejarlo un segundito ahí y ya les muestro lo que sigue. Listo, entonces dejamos esto reposar un poquito, ya vemos que está un poquito más dura y lo que vamos a hacer ahora es de abajo hacia arriba, vamos a tratar de unir y arrastrar. Voy a hacer un poco la mímica en mi mano. Si tenemos los no sé, distintos rollos unidos, si ustedes van a poder verlo dentro de sus piezas, se nota, digamos, todavía la unión. Lo que yo voy a hacer de abajo hacia arriba es arrastrar un poquito el material para que se vaya unificando y se vayan borrando las líneas de unión. Esto lo pueden hacer con los dedos. A mí me gusta personalmente hacerlo con los dedos porque siento exactamente dónde hay una grieta que tengo que sanar, pero ellas en Juana Sánchez usan lo que les decía del totumo. En esta pieza que es un poco más pequeña, obviamente que las tinajas que ellas hacen, pues esto es un poquito grande, entonces yo lo voy a hacer con la mano. La mano no debería estar demasiado húmeda, pero sí un poquito brillante, un poquito brillosa para que eso nos permita como agarrar un poquito la arcilla y arrastrarla entre las líneas, digamos. Y a medida que vamos puliendo o vamos cerrando, digamos, como las uniones de los rollos, también vamos a ir anchando la boca, vamos a ir entendiendo que todo el movimiento y toda la fuerza que hacemos con la mano tiene una afectación sobre la arcilla, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo pues que es muy de conciencia, pues de estar muy atentos a dónde estamos tocando, qué nos está transmitiendo la arcilla, para poder entender dónde hace falta, digamos, hacer el arrastrado o el pulido, o dónde queremos anchar o dónde queremos adelgazar. Con mucha conciencia pues decidir qué estamos haciendo. Entonces una vez tenemos todos nuestros rollitos unidos y pulidos de abajo hacia arriba, ahora sí vamos a hacer mucho más énfasis en la forma que le vamos a dar. Yo ahora sí voy a usar el totumo para empezar a deformar y abrir la boca. Como les decía, vamos a hacer una especie de ánfora o de urna, entonces vamos a empezar a abrir la boca
y ya luego les muestro cómo se empieza a cerrar, que es la parte más compleja. Entonces, el totumo, la cuchara, puede ser un pedacito de plástico de botella, digamos, cortan un pedazo de botella más o menos como de este tamaño, eso funciona exactamente igual al totumo, cosas que tengan en la casa. Y yo con el totumo, entonces con esta parte de la herramienta, voy haciendo esto sobre la arcilla y voy a ir anchando y abriendo, ¿cierto? Lo hago afuera para que lo vean, pero es exactamente lo mismo que estoy haciendo dentro del objeto. Pues son fuerzas muy sutiles en realidad, con los dedos estoy haciendo este movimiento y a medida que quiero que se anche más, pues hago más presión, donde quiero que se anche menos, hago menos presión y así sucesivamente. Es importante que siempre tengan en cuenta hacer la fuerza de abajo hacia arriba, porque como los rollos los hemos ido añadiendo de arriba hacia abajo, lo que hace eso es que la arcilla queda completamente pegada entre ella. Se van a ir dando cuenta que dependiendo de cómo también agarran la herramienta, depende de la herramienta que tengan también, van a ir, la arcilla también, digamos, va respondiendo a esa fuerza que ustedes hacen. Entonces, yo pues insisto mucho en eso siempre y siempre se lo digo pues a mis estudiantes también, y es el trabajo con la arcilla y con la cerámica en general es casi que 50% manos y 50% mente, pues y presencia, digamos, como en lo que estamos haciendo. Entonces, si se fijan, yo siempre tengo mi mano izquierda recibiendo la fuerza que estoy haciendo con la mano derecha. Si yo hago esto sin tener nada acá que soporte el peso, pues esto se me va a desparramar hacia afuera. Entonces yo siempre pongo mi mano afuera, mi mano izquierda afuera, recibiendo el peso que estoy haciendo con la mano derecha. Y voy haciendo, es mejor hacer movimientos pequeños, suaves, repetitivos varias veces, que hacer un movimiento muy abrupto, digamos de un solo tirón. Abrir la boca no es tan recomendable como irla abriendo de a poquitos para irle dando posibilidad a la arcilla de irse expandiendo y ubicando en su nuevo, digamos, como lugar. Entonces, no sé si se alcanza a percibir en cámara, pero la pared está adelgazándose, ¿cierto? Porque como a medida que yo voy anchando la boca, la arcilla se va estirando y naturalmente pues se va adelgazando. Por eso es importante lo que yo les decía antes, de dejar los rollos donde van a abrir la boca más anchos para que la arcilla tenga de dónde desprenderse y abrirse. La mano izquierda hace una tarea muy importante, no solamente recibiendo, digamos, el peso que yo estoy haciendo con la mano derecha, sino además, si se fijan, yo ya empiezo aquí como a marcar la curva hacia adentro, ¿cierto? Esta curva me la permite hacer la mano izquierda en el momento en que yo hago más presión con la mano izquierda hacia adentro. Bueno, voy a abrir un poquito más y dejamos ahí la parte de la boca, digamos, esta primera parte inicial de la vasija, porque no quiero que se nos adelgace demasiado esto, porque entonces tienen que tener en cuenta que aquí en esta boca, obviamente depende de la figura que vayamos a hacer, pero como aquí vamos a empezar a cerrar ya, esta parte de la vasija va a recibir todo el peso que continúa aquí a continuación. Entonces es muy importante que este borde no nos vaya a quedar muy delgados. Voy a hacer un poquito más de apertura y ya. Eso es muy importante que ustedes también lo vayan como evaluando a medida que lo van construyendo, porque depende de la arcilla que hayan usado, depende del grosor que le hayan dejado, depende de la anchura que quieran la boca. Entonces yo puedo pues darles ciertos lineamientos, pero ya ustedes tienen que irlo como adaptando en sus proyectos. Listo, entonces a nuestra boca
como la fuimos anchando, se fue adelgazando mucho el borde. Yo lo que hice fue traslapar un rollo sobre el borde para que quedara un poquito más ancho y eso nos permita, lo que les decía, tener la estructura y el peso suficiente para empezar a cerrar. Entonces en este punto ya sabemos, ya tenemos nuestra boca abierta y ahora vamos a empezarla a cerrar. Para poder empezar a cerrar, entonces el borde no puede estar tan delgado como estaba, por eso le hicimos el refuerzo. Y ahora lo importante es ser muy conscientes de la fuerza de la mano izquierda, que va a ser la que va a conducir, digamos, la arcilla hacia adentro. Entonces es exactamente la misma técnica, rollito y manos, dedo humedecido, y la presión en este punto es diferente porque ahora esta mano va a hacer un poco más de presión que la derecha. Y van a ver cómo se empieza a cerrar la boca solamente con la conciencia puesta en la mano izquierda, haciendo más fuerza que la mano derecha. Si pueden ver, simplemente es exactamente la misma técnica, simplemente modificando la fuerza de la mano, o sea, haciendo más fuerza con la mano izquierda que con la mano derecha. De una se va cambiando la dirección a la cual la arcilla como que se toma. Listo, entonces hasta este momento este es el objeto que hemos logrado con la técnica que han visto. Hemos ido añadiendo pedazos, hasta aquí fue que abrimos nuestra boca y ya empezamos a cerrar poco a poco con los mismos rollos, poniendo más fuerza en la mano izquierda. En este momento yo, como les he ido mostrando a lo largo del proceso, empiezo a pulir porque me gusta trabajar con los objetos un poco más pulidos, para también ir asentando la arcilla en su lugar y que ella también se vaya pues como acomodando y aglomerando entre ella y como reposando en realidad. De nuevo, recuerden que el movimiento es de abajo hacia arriba. Eso lo pueden ir viendo cómo se va manifestando la fuerza que yo voy haciendo de los dedos en el borde. A medida que vamos cerrando y puliendo los bordes, también podemos ir definiendo las formas que queremos dar. Yo les decía al principio que es muy importante que el inicio, digamos, como de la construcción del objeto sea simétrica, para que eso permita pues tener muy buena estructura, pero en este punto, si nosotros quisiéramos hacer unas cosas un poco más amorfas y orgánicas, ya podemos empezar a deformarla, ¿cierto? Entonces, como estamos haciendo una vasija, pero vamos a hacer una reinterpretación de las vasijas precolombinas, yo voy a hacer una cosa un poco más asimétrica. Y para que ustedes lo vean un poquito más evidentemente, lo voy a hacer pues bastante explícito. Entonces, voy a empezar a anchar esta parte. Ustedes yo creo que lo ven ahí en la cámara muy bien. Vamos a sacarle una barriga de este lado. Y fíjense que a medida que yo voy anchando, pues la arcilla va sacando como unas estrías. Cuando ya empiezan a aparecer muchas estrías, eso es una señal de la arcilla de ya no doy más, ya no aguanto más, no me estires más, y es momento de escuchar la arcilla y de parar, ¿cierto? Entonces, si ven aquí hay unas grietas importantes, de todas maneras todavía tengo material para sellar, para pulir, entonces todavía puedo seguir un poquito. Cuando ustedes vean que ya la arcilla les quedó con muchas estrías, entonces ese es el momento de detenerse. Bueno, entonces por ahí voy a parar y aquí voy a hacer presión con la mano derecha para entrar esta forma un poquito. Entonces va a tener una barriga de este lado y va a entrar de este lado. Creo que lo más importante a tener en cuenta en esta construcción, y lo voy a repetir muchas veces y voy a ser muy reiterativa, pero es sobre todo tener como mucha presencia en lo que estamos haciendo y la fuerza que estamos poniendo. Ahí se hace más o menos evidente esta curva, eso se va a ir definiendo a medida que vamos avanzando, digamos, como en la cerrada de la boca. Entonces aquí continuamos la misma técnica, rollito, dedo humedecido un poquito, y la mano izquierda va a seguir siendo nuestra
fuerza mayor, digamos, para continuar con el cierre de la boca. Esta arcilla ya se está secando. Es importante que la arcilla no esté tan seca, porque a medida que se va secando, pues va perdiendo flexibilidad. Entonces, siempre es importante que tengamos la posibilidad, pues, de avanzar sin problemas. Claramente, a medida que vamos cerrando la boca, el rollito pues va a necesitar ser más chiquito porque necesitamos menos material. Y aquí, pues como la boca va a ir angostando, pues va a ser más angosta, va a ser más difícil meter la mano para pulir, ¿cierto? Pues y terminar, digamos, como de pulir muy bien los detalles. Entonces, en este punto hacemos una pequeña pausa de rollitos y terminamos de pulir los últimos, internamente, pues los últimos rollos que ya hicimos, estos últimos que hicimos. Entonces me voy a tomar un segundito aquí para terminar de pulir adentro. Naturalmente, pues en Juana Sánchez las alfareras de allá lo que hacen es que trabajan en el piso. La postura es en cuclillas casi siempre o sentadas sobre un banquito muy bajito, porque a medida que la figura va subiendo y creciendo, pues es más fácil que tenerlas, digamos, como si ustedes están como yo en esta mesa, ergonómicamente pues es más incómodo, ¿cierto? Si yo estoy sobre la pieza en un butaquito, pues se hace mucho más sencillo, digamos, como el trabajo. Es muy importante siempre pues cuidar la postura y cuidar las fuerzas que hacemos, porque es muy fácil que el cuerpo se resienta cuando hacemos trabajos físicos. Eso pues es para tener también para consideración cuando vemos sobre todo pues piezas del tamaño de la que vimos anteriormente en el museo expuesta, que son pues piezas que requieren un trabajo físico importante, mucha fuerza, mucha concentración, la unión probablemente de varias personas para la elaboración de dichos objetos. Listo, entonces ya nos quedó sellado por dentro y pulido. Aquí pues he estado haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho antes con la totuma o con los dedos, que es arrastrar un poco la arcilla y unificarla. Y nuestra boca ya empieza, como pueden ver, a cerrarse mucho más, ¿cierto? Yo creo que podemos adicionar unos 2-3 rollos más hasta ya encontrar el cuello. Esto pues de nuevo depende del diseño que ustedes quieran hacer. Cada figura probablemente les va a salir distinta a la anterior. Es muy difícil pues repetir una figura. Y yo pienso que esa es la magia pues, y esa es la belleza también que tienen estos objetos hechos a mano, y es que cada cosa pues traduce un poquito como del espíritu y de la persona que la hizo. Pues y esa es toda la información también que nos dan esas maravillosas piezas precolombinas que vemos en el museo y pues de nuestros antepasados. Nos vamos acercando ya, digamos, como al lugar en donde yo quiero poner el cuello. Digamos que estéticamente y proporcionalmente siento que aquí ya puede empezar a ubicarse nuestra boca o nuestro cuello. Entonces para el cuello es lo mismo. La diferencia, digamos, es que la fuerza ya no se hace tan horizontalmente, sino que vamos a tratar de elevarlo verticalmente, como lo estábamos haciendo al inicio con las primeras paredes que pusimos, con los primeros rollos que pusimos en la pared. Esto puede ser un cuello muy largo, muy delgado, puede ser más ancho, este en particular, entonces la forma va a ser un poco más ancha acá, delgada acá, y viene un cuello más o menos anchito para terminarla. Entonces de nuevo, como estábamos haciendo al principio, las paredes verticales, ya la fuerza de la mano izquierda la eliminamos un poco. Y empieza a elevarse el cuello. Aquí claramente no vamos a hacer la apertura que hicimos en esta parte, anchando, digamos, como la boca. Entonces el material
como estamos acostumbrados a dejar material grueso para poder anchar, pues es probable que aquí también nos quede grueso. Este material se puede aprovechar porque como no necesitamos abrirlo, lo podemos elevar. Entonces, la manera de hacer eso, o como yo lo hago, es pellizcos, pero entonces otra vez mucha conciencia en los pellizcos para que el pellizco no sea hacia afuera, sino que eleve la arcilla hacia arriba. Entonces, si ustedes, pues yo no sé si se alcanza a percibir en cámara un movimiento tan sutil, pero ya van a ir viendo cómo a medida de un par de pellizcos el cuello se va creciendo y se va elevando. Porque pues tengo suficiente material para que la arcilla, digamos, se ubique de otra manera. Es simplemente cuestión de reorganizarla y redistribuirla. Y así también yo le voy dando pues como la forma que yo quiero. Y es muy importante, como siempre, que las paredes queden uniformes en toda la pieza, ¿cierto? Yo puedo hacer los bordes más delgados, pero la transición entre delgado y grueso no puede ser muy abrupta. Entonces lo que voy a tratar es una uniformidad en el grosor de las paredes y el cuello. ¿Listo? Voy a ponerle 2 rollitos más o 1, no sé, vamos a ver cómo sale, para ya terminar esta parte del cuello y empezar a pulir todo lo que es la parte externa. Entonces, la pulida. Igual que como hicimos en la parte interna, lo vamos a hacer en la parte externa con totumo, un retazo de botella plástica, una cuchara metálica, los dedos. Yo uso principalmente el totumo y a veces los dedos. Entonces pues les voy a mostrar cómo lo hago. Mano izquierda va adentro, afortunadamente pues el cuello todavía me permite. Y lo que voy a hacer aquí es lo mismo que yo estaba haciendo con los dedos internamente, lo voy a hacer con el totumo externamente, y es arrastrar la arcilla de un rollo a otro, de abajo hacia arriba, para ir sellando por completo, digamos como los poros y la unión. Esto es únicamente si ustedes quieren, digamos, como definir y pulir muy bien el exterior de la pieza, ¿cierto? A mí personalmente me parece que este trazo del proceso y esta huella que deja, digamos, el proceso sobre la pieza es muy hermosa. El único problema es que puede que haya habido como momentos en donde cada rollito no quede tan bien pegado y por ahí se nos raje. Entonces recomiendo, si lo quieren dejar sin pulir, asegurarse muy bien de haberlo pulido muy bien por dentro para que los poros realmente sí se estén sellando y cerrando y así no nos vayan a quedar grietas. Listo. Para tener pues como en consideración, en este momento yo no lo puedo hacer porque la pieza está muy húmeda todavía y está pues delgadita, entonces no la quiero como modificar ni dañar. Pero en este punto es importante dejarla secar pues depende de dónde estén, pero un tiempo hasta que ella esté en estado de cuero. El estado de cuero es cuando la arcilla ya ha perdido mucha humedad, permite que todavía le hagamos texturas, esgrafiados, que quitemos, pero no deja que se modifique el tamaño, la figura, perdón, o las curvas. Entonces el estado de cuero es literal como un cuero, literal te deja todavía trabajar. Yo puedo manipular el objeto, lo puedo levantar sin que se me modifique. Aquí está todavía muy húmedo, pero lo voy a voltear para que ustedes lo puedan ver. Nuestra base, digamos, como de la vasija todavía tiene la marca del espiral que hicimos. Entonces es muy importante que en este punto, cuando ya esté en estado de cuero, empecemos como a definir y a pulir muy bien los bordes de acá. Yo no lo puedo hacer todavía porque está súper húmedo, pero eso también se da pues dependiendo de lo que cada quien quiera darle. Lo pueden dejar más curvo, lo pueden dejar plano. Yo por ejemplo, en este estado de esta dureza, lo que sí puedo hacer es darle unos golpecitos sobre la mesa para que ya se vaya aplanando. Como ustedes pueden ver, el plato es curvo, entonces pues obviamente va a tener como cierta pues curva la base. Si yo lo quiero dejar curvo, pues lo dejo en el plato unos días más para que se seque sobre el plato. Si yo lo quiero plano, lo saco
y le doy unos golpes muy suaves para que ella se sostenga ahí. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente terminar de definir cómo son los bordes que quiero y cómo son las curvas, y ya digamos que estos son como los acabados finales. Estos acabados son muy personales. Hay personas a las que les gusta dejar el trazo de los dedos, hay personas a las que les gusta marcar. Nuestros antepasados probablemente aquí habrían decorado, habrían marcado líneas, figuras. Si le quieren poner caras, brazos, este es el punto para hacerlo antes de que esté demasiado seca. Yo personalmente estoy contenta con mi vasija, entonces este es el trabajo y el resultado final de una técnica muy maravillosa que nos dejan nuestros antepasados. Espero que la hayan disfrutado, no pierdan la paciencia, es difícil al principio, pero realmente solo se necesitan las manos y muy buena voluntad, entonces ojalá lo logren. Mucha suerte. Chao.